Saludos para todos ustedes, queridos hermanos y amigos, bienvenidos. Esperamos que estas meditaciones a todos nos ayuden. Si aún no se ha suscrito, lo invitamos a que lo haga y agradecemos su apoyo en este ministerio. Queremos hoy, mis hermanos, en este tema hablar sobre algo que es muy importante que nosotros tengamos presente, y es qué tan receptible está el pueblo a la verdad de Dios. En otras palabras, qué tanto estamos dispuestos a escuchar tal vez aquello que no queremos escuchar. Y este es un problema muy delicado en la iglesia hoy. ¿Por qué es delicado? Porque como es una tendencia del ser humano, de comienzo a fin, querer acomodar las cosas, querer acomodar la Biblia a mi criterio, a lo que yo creo o a mis perspectivas tal vez emocionales o espirituales, no ajustarme a lo que Dios dice, sino a lo que yo creo. Entonces la verdad en este caso choca. Las verdades de Dios no son aceptadas. Y esto lo digo porque hay temas que mis hermanos dentro de la iglesia adventista es temas que en muchos lugares están vedados. No se puede predicar de esto, no porque esté prohibido, sino que muchas veces nosotros los predicadores nos queremos adaptar al pueblo, predicarle al pueblo lo que el pueblo quiere oír, no algunas verdades que es esencial que el pueblo las acepte. Y podríamos hacer un recuento en la Biblia paso a paso de cómo la verdad y los predicadores de Dios, los que se han levantado para amonestar al pueblo de parte de Dios, han tenido problemas. El primer caso que encontramos es muy claro, el caso de Caín y Abel. Caín y Abel de Génesis 4 es una representación vivida de lo que se vive a través de la historia y se va a vivir al final de la historia. La persecución al que quiere hacer la voluntad de Dios por parte del que, siendo cristiano, teniendo la Biblia, no quiere hacer la voluntad de Dios. Abel estaba haciendo lo correcto, Caín lo que él quería, lo que a él le parecía, lo que él suponía que Dios debía de aceptar, porque era lo que él le traía a Dios. Como quien dice, yo hago esto, usted verá si lo acepta o no, pero esto es lo que yo hago. ¿Y no pasa hoy eso en el cristianismo? Eso está pasando en el cristianismo. Eso está pasando dentro de las filas adventistas. Entonces, el caso, y usted va a ir a ver, mis hermanos, el caso de Caín y Abel, cómo Caín termina matando a su hermano, y usted va haciendo un recuento. Siempre los hijos de Dios, el pueblo de Dios, ha tenido problemas cuando ha querido representar a Dios de la manera correcta. Quiero que miremos algún par de esos casos. Por ejemplo, aquí en el primer libro de los Reyes encontramos la discusión entre un rey de Israel impío y un profeta de Dios. Estoy hablándoles de Acab y Elías. En el versículo 17 y 18 del capítulo 18 del primer libro de los Reyes dice: Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo en pos de los Baales. ¿Cuál era el problema? El problema no era Elías. El problema era que este impío rey estaba haciendo lo que a él le parecía. Estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Y aquí está culpando, aquí él no se incrimina a él por su rebelión y el pueblo. Está culpando a Elías de que la sequía era por Elías, no por el pecado del pueblo dirigidos por un rey
malo como lo fue Acab. Si adelantamos un poquito aquí en el capítulo 22 de este mismo libro de los Reyes, encontramos una historia bien interesante. Dos reyes. ¿A quién encontramos aquí? A Josafat y a Acab. Ellos están haciendo planes de salir a la batalla, salir a la guerra. Entonces viene Josafat al rey de Israel, hacen como una alianza y van a comenzar a prepararse para enfrentar a sus enemigos. Ahora, hacen una consulta. Acab consulta a los profetas de Baal. Fíjense ustedes esta contradicción. Y estos profetas, dice el versículo 7, dice, y dijo Josafat, ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? ¿Qué pasó aquí? Que Josafat se da cuenta que esos profetas que ha traído Acab son falsos profetas. Y quiere decir mucho cuando le dice, bueno, y es que no hay aquí un profeta de Jehová. O sea, le está diciendo, estos son falsos profetas. ¿Cuál era el problema de Acab? Había un profeta de Dios, un verdadero profeta, Micaías. Era profeta del Señor, pero lo tenían encarcelado. ¿Por qué lo tenían encarcelado? Porque a Acab no le gustaba lo que él le decía, porque no le decía lo que él quería, sino lo que Dios mandaba a decir por medio de su profeta, de su siervo. Entonces lo odiaba por eso. Pero aquí comienza el diálogo entre los dos y va y lo manda a traer, pero le dice que es que hay uno que sí, pero que no le dice lo que él quiere, que siempre le profetiza cosas negativas. En los versículos 13 y 14 de este mismo capítulo dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Verso 14. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Qué interesante. El mensajero de Acab le dice, bueno, lo vamos a llevar ante el rey, pero haga como los otros profetas, haga como los demás predicadores, los demás pastores, predíquenle cosas buenas. No le hablen que tiene que hacer esto, que debe abandonar este pecado. No. Pero Micaías le dice, yo le voy a decir lo que Dios me dice que debo decirle. Hermanos, los predicadores, los pastores, estoy hablando para todos mis hermanos adventistas predicadores y los pastores adventistas. El mensaje que nosotros debemos dar no es el mensaje que el pueblo quiere que le prediquemos. Hoy día hay iglesias donde no se predica nada profético, no hay amonestación, no se habla de ciertos puntos que yo sé que son neurálgicos, pero que es necesario que eso quede claro. Ya hoy en día cada vez la brecha está más cerrada en cuanto a la predicación. Y yo a veces escucho, es que nos prohíben predicar. No, yo creo que no es que nos prohíban, es que queremos ser políticamente aceptados, no queremos ser impopulares, no queremos que nos miren con cierto recelo o nos miren por encima del hombro. No queremos que al estar en la puerta despidiendo a los hermanos, ellos salgan más bien enojados porque el mensaje no les pareció. Y eso pasa muchas veces. Y es a veces interesante que muchos, cuando hay esos mensajes emocionales, salen a la puerta a felicitar al predicador. ¿Por qué lo felicitan? No porque el mensaje les haya llegado al corazón, sino porque les pareció agradable
porque hubieron risas, porque hubieron buenas historias, pero muchas veces no hay amonestación de parte de Dios. Aquí vemos, mis hermanos, el pedido que le hacen a Micaías. Sea con el rey, sea agradable. Dígale cosas buenas como los otros le están diciendo. Pero Micaías dice, no, voy a hablarle de parte de Dios. Usted sigue leyendo esta historia de este capítulo 22 del primer libro de Reyes y encuentra que luego hay una discusión en el cielo cuando Dios en una reunión pregunta que qué hacer. Pero sale un espíritu, dice que salió un espíritu, está en el versículo 21 y 22, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas, y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Esto crea controversia, que Dios está enviando. No, aquí, mis hermanos, es lo que está pasando cotidianamente. Quien no quiere oír la verdad tiene que escuchar el error y creer el error. ¿Ustedes creen que hoy, con toda la cantidad de predicadores engañosos, mentirosos, falsos profetas, que hablan mentiras, que le engañan al pueblo con que la ley de Dios está abolida, que viene un rapto secreto, que no te pasarán por ninguna tribulación, que los muertos no mueren, que las mujeres se pueden vestir como quieran, pintes en las uñas, la cara, no hay problema? ¿Ustedes creen que eso sale de parte de Dios? Eso sale de parte de estos espíritus engañadores que llegan a estos falsos predicadores y los inducen a engañar al pueblo. Eso es lo que este demonio está diciendo aquí. Yo lo voy a inducir, le voy a poner un espíritu de mentira. Y la Biblia es muy clara. El apóstol Pablo dice que el que no cree en la verdad, pues va a creer en la mentira. Y va a creer que esa es la última palabra. Usted ve gente predicando contra la ley de Dios y creen que ese es el mensaje que Dios les ha mandado a dar. Luego aquí, entonces, ¿qué pasa? Micaías le dice lo que va a pasar. El rey le dice, Acab le dice, llévenlo, métanlo a la cárcel hasta que yo vuelva. Micaías le dice, pues si usted vuelve, Jehová no ha hablado por mí. Y ahí ocurren otros asuntos interesantes. A Micaías es golpeado. El que lo golpea le dice por dónde se fue el espíritu, que no lo hemos visto. Y Micaías le dice, pero usted no lo va a ver, ese también sufre por la rebeldía. Entonces, mis hermanos, aquí estamos viendo esto que es hoy día, y tal vez hoy más que nunca, está frente a nosotros. El engaño, el pueblo que quiere escuchar solo la mentira. Usted escucha esos temas mentirosos y todos los comentarios son de adulación, son de sobar el hombro. Pastor, qué mensaje tan bonito, que eso era lo que yo quería oír, que no, ya estoy salvo, siempre salvo, no tengo que hacer nada, ya somos salvos solos por gracia, no tenemos que obedecer absolutamente nada. La ley de Dios ya está abolida, quedó clavada en la cruz. Eso es lo que quieren oír. Y seguir en su rebelión. Pues Acab no volvió. Acab murió en ese combate. Así que, mis hermanos, lo que el profeta le dijo, eso sucedió exactamente porque no venía de parte de los falsos profetas, sino del profeta de Dios. Esta historia también está en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 18. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Vamos a mirar aquí en lo que nos dice el apóstol Pablo en cuanto a lo que sucede hoy también, lo que está pasando y que va a pasar hasta el fin. Pablo le hace un pedido a Timoteo. Leo en el capítulo 4 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, versículos 2 en adelante. Dice Pablo en el versículo, yo te encarezco. ¿Qué es lo que Pablo le recomienda a Timoteo?
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Luego, hasta el versículo 8, Pablo le dice que él ha acabado la carrera, que él ha predicado la verdad y que ya le espera la corona, la que aquel día, en su segunda venida, el Señor le dará. Y no solo a él, sino a todos los que amen su venida. Mis hermanos, hemos visto aquí en esta lectura de la carta a Timoteo que lo que le dice Pablo es redarguye, predica con paciencia, predica sin temor. No temas amonestar al pueblo. Dile al pueblo sus necesidades. Nosotros debemos, mis hermanos, decirle al pueblo las cosas que debemos cambiar, que debemos ser nuevas criaturas. De lo contrario, ninguno estará preparado para la hora de la prueba que ha de venir a esta tierra. Ahora, la verdad siempre va a ser rechazada. Eso es indiscutible. Siempre, mis hermanos, ya les he dicho todo lo que está en el Antiguo Testamento. Viene el Señor Jesús, lo persiguieron, lo odiaban porque no se acomodaba a las expectativas de ellos, porque su vida era una vida de amonestación. Luego pasa con los apóstoles y eso lo veremos hasta el final. ¿Qué es lo que usted no debe predicar? Usted no quiere tener problemas, no predique de eso. No predique cómo se debe de ataviar el pueblo de Dios, cómo se debe de vestir, la sencillez, que las mujeres no andan con las uñas pintadas de sus manos, de sus pies, su cara pintada, con vestidos ajustados al cuerpo, llamando la atención. Eso, mis hermanos, si usted no quiere tener problemas, no lo predique. Porque hoy día, y fíjese que estoy hablando de la iglesia adventista, hoy día en las iglesias adventistas, más parece un desfile de modas. Y si le estoy hablando de la iglesia adventista, donde hemos sido conservadores, hemos tratado de conservar siempre una línea de naturalidad, tanto de hombres y mujeres, porque usted va a muchos lugares donde ve hombres también mal vestidos, se ponen unos pantalones que parecen toreros, llamando la atención. Ya no se visten como predicadores de la palabra de Dios, ya salen a la plataforma en jeans de cualquier manera. No parecen representantes de Dios. No se fijan que en la antigüedad el Señor le dijo a Moisés cómo debía vestirse los sacerdotes. Y Dios les diseñó a ellos su atuendo, que los distinguía como líderes, como los que debían guiar al pueblo. Pero cuando hablamos de esto, muchos se indisponen. Y me llama la atención cómo allá en Génesis 3, Adán y Eva se hacen unos delantales, digámoslo casi que unas minifaldas. Dios viene, les quita eso y la Biblia dice que les pone túnicas. Dios los cubrió. Aunque hasta ese momento no tenían su cuerpo cubierto por algo material, pero Dios ahora que ellos ya han perdido esa inocencia, que ya se avergüenzan de estar desnudos, Dios no los viste con vestiditos allí, mini vestidos, les coloca unos vestidos que cubren su cuerpo, túnicas de pieles. Entonces no hables de eso si no quieres que te miren mal. Por supuesto que aquí debo de advertirles. Estas son cosas que tenemos que ser también prudentes al decirlas. Y no podemos decirlas o tener predicaciones en los templos
por uno o dos hermanos o dos hermanitas que andan desordenadamente. A mí no me preocupa que las hermanitas y los hermanitos lleguen de cualquier manera a los templos los sábados. Me preocupa es que esos hermanitos en esas fachas sean tenidos en cuenta para sacarlos adelante como representantes de ese día, de la ceremonia que se realiza en la iglesia, y los ponemos allá como un mostrario, como representantes del pueblo, cuando andan esas pobres hermanitas sin saber cómo sentarse, cómo subirse en esas falditas. Eso es lo que a mí sí me incomoda. Pero si llegan allá, lleguen vestidas como quieran. Eso es un problema de cada uno con el Señor. Me preocupa es cuando usan las plataformas de cualquier manera. No hable usted tampoco de la alimentación. No diga que debemos alimentarnos sanamente, que debes dejar de beber líquidos dañinos. Todavía, mis hermanos, hay gente que daña su sistema nervioso tomando café, toman Coca-Cola, toman cualquier cosa. Pero no les diga nada, porque te van a mirar rayado. No les hable usted de cómo se adora a Dios, de la música que en muchos lugares se está usando para la adoración. Hay iglesias adventistas donde no se canta un solo himno. Se cantan coros con música estridente, música que invita a hacer ciertos movimientos. Eso, mis hermanos, estamos cada vez más lejos de una adoración realmente como Dios lo merece. Yo he dicho, por más que nosotros tratemos de hacerlo de lo mejor, siempre tendremos inconvenientes. No faltará quien cante desafinado, quien de pronto interprete alguna nota como no debe ser. Pero debemos preocuparnos por tratar de hacerlo siempre de la mejor manera. Pero hoy no se está tratando de eso, sino de agradar. Que es que los jóvenes hay que tenerlos contentos, que porque si no se van de la iglesia. Pues mis hermanos, muchos ya están fuera de la iglesia. Como el dicho aquel de hace mucho tiempo, están en la iglesia, pero están perdidos dentro de la iglesia. Porque han tomado los cultos como un asunto de entretenimiento, como donde voy a que me hagan sentir bien, a que me digan lo que yo quiero escuchar. No hablemos de Elena White, habrán problemas, porque cada vez son más los que líderes, aún pastores, los que tienen al espíritu de profecía a un lado. No hablemos de mayordomía en todos sus niveles. No, eso ya, no. Una semana de mayordomía, le aseguro que los que van son muy pocos. La gran mayoría no quiere escuchar nada que los comprometa. Y la mayordomía tiene que ver con todo lo que yo les he dicho, con cómo se adora a Dios, la música que escuchamos, cómo nos vestimos, cómo nos alimentamos, cómo usamos el tiempo en el estudio de la Biblia, del espíritu de profecía. Esto nos hace impopulares. No sé qué comentarios iremos a ver aquí en este tema, pero les aseguro que a muchos esto no les gusta, porque quieren vivir una vida light y que la iglesia cada vez sea más incluyente. Quiere decir que la iglesia baje sus normas, deje los principios a un lado y se vuelva una iglesia como las iglesias que hoy vemos a nuestro lado. Hay iglesias adventistas donde se baila, se hacen palmas, hay desorden, hay gritos, hay de todo. Perdónenme, pero ya los pentecostales les están quedando pequeños. Voy a decirles algo, mis hermanos, ya para finalizar.
si estoy hablándole esto a mis hermanos adventistas dentro de mis iglesias. Y yo creo que aquí en Colombia podemos ser un poquito conservadores todavía. Quizás haya lugares donde ya se esté perdiendo ese espíritu, pero somos conservadores. Pero si nos salimos de Colombia, si nos vamos a los Estados Unidos, si nos vamos a Europa, si vamos a diferentes lugares, creo que al entrar a esos templos vamos a sentir más deseos de salir corriendo que quedarnos allí. Les aseguro que sí, porque vamos a ver cosas que nos van a dejar realmente perturbados. Si eso pasa dentro del pueblo adventista, se pregunta usted qué estará pasando dentro del cristianismo que no tiene estos principios, que ha dejado la ley de Dios a un lado, que tiene un montón de enseñanzas que van contra lo que dice la palabra de Dios. Ni qué decir. Pero Dios dentro del pueblo adventista tiene un remanente. Yo les pregunto a ustedes, como algunos dicen que la iglesia ya apostató, que la iglesia ya es Babilonia, que hay que abandonar la iglesia y hay que irse a formar un grupo. La pregunta mía es, ¿a qué grupo cree usted que debemos irnos? Dígame usted, ¿a qué grupo? ¿Cuál es el grupo perfecto? ¿Qué ministerio de estos que se ha salido a atacar la iglesia? Adventista la llaman la iglesia organizada, la llaman la corporación, ya algunos ya dicen que la llaman Babilonia, cualquier cosa. ¿A cuál de estos grupos me recomendaría usted que debo irme? Si es que la iglesia ya está, pues, apostatada ya, como dicen. Lastimosamente, Internet está lleno de falsos mensajes, de videos de doble, o sea, donde no se es correcto. ¿Hay problemas? Sí. No podemos tapar esos problemas con la mano, como tapando el sol. Hay problemas. Pero en todos esos grupos hay problemas. Porque lo que ellos están rechazando en la iglesia es precisamente lo que ellos están haciendo en las suyas. Si dejan la iglesia, que porque las finanzas no se manejan bien, pues ellos se van también a buscar que los hermanos que ellos sacan de la iglesia vayan a darles también sus diezmos y sus ofrendas. Eso buscan. Y mis hermanos, no, donde el hombre pone la mano hay corrupción. Donde el hombre pone la mano hay problemas. Hay problemas. Pero dentro de esta iglesia hay un remanente. Como Dios tiene un remanente dentro de todo ese pueblo que está disperso por el mundo, donde hay gente sincera, que cumpliéndose Apocalipsis 18:4 el Señor un día los va a llamar. Y ya está llamando. Ya el Señor hace llamados individuales a esas personas para que salgan de esa confusión. ¿Qué debemos preocuparnos? Por mantener como líderes siempre mantener en alto el mensaje del Señor. No dejar que cada vez nos estemos yendo más abajo. Si algo está pasando, si algo, mi querido hermano anciano de iglesia o pastor, está pasando en la iglesia, usted ha sido llamado para que se tomen correcciones. Si tomamos correcciones de manera local, nosotros en nuestro círculo, porque no podemos pensar en ir a cambiar la iglesia en los Estados Unidos, en ir a Holanda, en irnos a España, cambiarlos allá a ellos. No, comencemos cambiando nosotros. Y comencemos desde la casa a ir cambiando nosotros nuestra forma de ser y de actuar. ¿Quieres ser popular? Bueno, sigamos como vamos. No nos levantemos a predicar estas cosas que son necesarias de cambiar. Porque créame que cuando esto suceda, con poder y gloria, cuando el Espíritu Santo sea derramado,
cuando se levanten hombres, mujeres y niños a hablar de parte de Dios, con amonestación y palabra, los primeros que se van a levantar a tirar piedra van a ser los de adentro mismo. No tanto los de afuera, de adentro. Y se van a unir con los de afuera, porque ellos no están dispuestos a dejar la mundanalidad, a entregar su vida a Dios. Quieren con una mano servirle al Señor, pero con la otra aferrarse del mundo. Queremos las dos cosas. Como dice Apocalipsis 3, ni fríos ni calientes, más bien tibios, pero así esperar, o esperamos así, un día ser tenidos en cuenta para ser llevados al reino de los cielos. Y no olvidemos que la sentencia es al tibio, el Señor lo vomitará, o sea, lo dejará a un lado. Y no hay condición más triste, más peligrosa que ser un tibio que se cree ser lo que no es. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude a que permanecer siempre tomados de la mano del Señor. Quien se toma de su mano no va a ser separado de allí. Que Dios te bendiga.